eso hagámoslo con nuestros niños, demos un salto de calidad, de afecto, entendamos al otro, puede estar equivocado, ¿no? Pero entendamos, escuchemos. Fíjense que la sociedad científica también nos pasa esto, también está dividida. Cuando se empezó a discutir esto en mi facultad, me acusaban de que Morante estaba abriendo la puerta a la droga y que iba a generar un problema sanitario mayor. Y está bien, mientras lo justifiquen, yo pude crecer desde esa lógica, entender y tratar de defender nuestra posición. La próxima. Entonces, ¿qué había que hacer? Una sociedad dividida y polarizada genera acciones que van en contra de sus pacientes. Entonces, eso era lógico, intentar debatirlo y no ser simplista y decir Argentina no está preparada para ese debate. Teníamos que traer el debate, teníamos que trabajar en educación médica, podríamos copiar o aprender de otros países y, por supuesto, que íbamos a revisar, como siempre, la evidencia y íbamos a llegar hasta lo que pasó hoy, que esto es qué pasa en Argentina hoy. La próxima. Entonces dijimos, una sociedad dividida porque gran parte de la sociedad científica, y lo expresaron en documentos, está preocupada. Dice que si los médicos nos animamos a discutir el cannabis medicinal, nuestros adolescentes van a bajar la percepción del riesgo y esto podría aumentar el consumo. También dicen que cuando usamos cannabis medicinal no sabemos el efecto de esta sustancia a largo plazo. Y también dicen que la evidencia científica que sostiene esta molécula aún es deficiente. Otros médicos, otros científicos, no vemos esto como un gran problema, sino que vemos como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Porque día a día nos toca trabajar en condiciones donde hay pacientes que aún no le resolvemos el dolor. Hay niños que aún convulsivan a pesar del tratamiento. O sea, en ese contexto nos animamos a decir que si bien hay una medicina tradicional, cuando esta fracasa, merece una oportunidad, una medicina complementaria y más si es de baja toxicidad. Pero eso de la oportunidad requiere de un desafío. ¿Qué desafío nos planteamos como educadores en la facultad? Debemos generar un desafío de educación médica, porque no puede faltar nunca en este debate que a esa molécula diferente también le hace falta un médico diferente. Quienes estamos acá seguramente acusamos a algún colega de que nos dejó solo. Bueno, ese colega hay que generarlo. ¿Y dónde se genera? En nuestra sociedad, en nuestra casa de estudio. Entonces, en el 2014 decidimos comenzar a trabajar para generar ese nuevo médico, ese médico diferente. La próxima. ¿Y por qué necesitábamos esto? Porque seguramente aquí podríamos plantear por qué Marcelo Morante no pone el cannabis medicinal en el debate, en el eje. Porque las sustancias nunca deben estar en el eje de un debate. Lo que debe estar en el eje del debate es el problema a resolver. En este caso sería el dolor. Y cuando miramos cómo clasificamos el dolor los médicos, vemos que rápidamente tenemos enfrente un problema multidimensional. ¿Qué significa multidimensional? Que si lo abordamos en soledad científica, el médico está condenado al fracaso. La estadística americana dice que el dolor crónico en el 70% de los casos con el tratamiento tradicional fracasamos. O sea que si seguimos repitiendo la estrategia y ponemos como que el cannabis medicinal va a ser la única sustancia que va a mejorar el dolor, también nos vamos a equivocar. Este nuevo médico debe contemplar alternativas dimensionales, tiene que acostumbrarse a trabajar en equipo. Aquí tiene que estar llamado el acupunturista, el que hace reiki, el psicólogo, el psiquiatra, el terapista ocupacional y el médico. ¿Se entiende? Acá está llamada la familia a opinar sobre el dolor. La próxima. Y bueno, pero hay que hacerlo en la facultad. Es un escenario lógico
y nosotros aprovechamos que ese nuevo médico iba a recibir instrucciones con respecto al dolor. Y había una molécula no convencional, y a mí me pareció un desafío. Y ese grupo de trabajo de la Facultad de Medicina de La Plata buscaba el experto en, o sea, debían ser investigadores clínicos, investigadores básicos y expertos en dolor. ¿Y quién era experto en cannabis medicinal? Nadie. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Cultivar la humildad, ir en búsqueda de los expertos. Pero entendiendo que la sociedad médica y la sociedad científica iba a mirar no desde el preconcepto, íbamos a tratar de dilucidar qué nos enseñaba el sistema endocannabinoide. Ahí tenemos puesto nuestra mira, en el nuevo médico y en el sistema endocannabinoide. Seguramente de ese estudio de estas dos particularidades vamos a lograr algo mejor. La próxima. Entonces está claro, en nuestra facultad el nuevo desafío es el sistema endocannabinoide. Y para ser un poco simplista, la próxima digo, ¿cómo se piensa y por qué hay muchos médicos que aún no entienden cómo funciona? Porque es algo bastante reciente. Si bien la marihuana se consume hace miles de años, el sistema endocannabinoide se comienza a descifrar o se termina de descifrar en la década del 90. ¿Y qué se entiende? Se entiende que la mayor parte de nuestras células tienen receptores, pero no para la marihuana, tienen receptores para un mediador endógeno, que es un endocannabinoide. Lo que hace la marihuana es imitar a esa sustancia y actuar sobre esos receptores. ¿Y dónde están esos receptores? En lugares estratégicos de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, ¿qué hacen en el cerebro? Son neuroreguladores, se regulan la forma en que se intercambia información la neurona. Entonces, indudablemente que hay lugares claves del cerebro que nosotros necesitamos descifrar cuántos receptores para el cannabis hay, cómo funcionan, cómo está integrado el sistema endocannabinoide con el sistema serotoninérgico, con el GABAérgico. O sea, hay mucha información por descifrar. Pero indudablemente que esos receptores sí sabemos que están en lugares donde impactan sobre el dolor, sobre el humor, sobre el sueño, sobre el apetito, sobre el aprendizaje, sobre nuestras conductas. Fíjense si no va a ser un interesante desafío para nosotros poder descifrar este mecanismo. La próxima. La próxima. Entonces, en 2014 decidimos viajar a Canadá porque hay, digamos, bases sólidas en cuanto a cómo se ha comportado Canadá en la interpretación de la evidencia científica y también de lo solidaria o contemplativa que tiene en cuanto a la cobertura social de su medicina. ¿Y qué me encontré en Canadá? La próxima. Bueno, me pasé, no pegué. En Canadá me encontré una sociedad científica que aún cuestiona la falta de evidencia con respecto al uso medicinal de cannabis, que todavía objetan cómo será el impacto a largo plazo. Parece lógico, pero esa misma sociedad entendió que promediando el año 2000 se generó un choque entre la evidencia que se iba acumulando con respecto al uso medicinal del cannabis y el prohibicionismo. O sea, lo que nos pasa hoy en Argentina pasó ya en el año 2000 en Canadá. Las leyes de espalda a la evidencia científica. ¿Y eso qué genera? Genera sufrimiento. Entonces los pacientes con dolor y cáncer fueron a los tribunales, ganaron los fallos y el Estado acató esos fallos y dijo: el Ministerio de Salud dice que vayamos con más recaudos. Sin embargo, el derecho lo tiene el paciente y yo como Estado tengo la obligación de darle la forma más segura de la sustancia. Eso es un Estado presente. ¿Se entiende? O sea, podemos seguir discutiendo científicamente la evidencia. Lo que no podemos dejar de hacer es participar y estar presente cuando nuestro paciente toma contacto con la sustancia de forma medicinal. Bueno, si es de forma medicinal, tenemos que saber qué está consumiendo, quién lo indicó, cuál es la fuente de la sustancia, cuáles son los efectos a corto y a largo plazo. La próxima. Paralelamente con la discusión
en el sistema canadiense rápidamente se hizo un sistema de formación médica. Y lo simplificaron diciendo, es muy fácil saber cuáles son las indicaciones precisas con mayor evidencia científica. Dolor y cáncer, dolor y esclerosis múltiple, vómitos y quimioterapia, desnutrición y SIDA. O sea que hay evidencia suficiente desde el año 2000 para usarlos en esos casos de la sustancia. Y evidencia emergente, aparece la epilepsia refractaria, aparece la enfermedad de Parkinson, aparece la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué significa esto? Que va a ser nuestro juicio médico el que debe interpretar esa evidencia científica para definir si es oportuno o no el uso del cannabis. La próxima. Y como cualquier sustancia en el uso medicinal, cuando yo me enfrento a esto, debo saber si tiene contraindicaciones, o sea que donde el riesgo supera el beneficio. Y uno podría decir que rápidamente son las cardiovasculares, o sea, yo no podría darle cannabis en el uso medicinal a un paciente que tenga una cardiopatía isquémica inestable, que se llama así al dolor de pecho o al paciente con arritmias. Tampoco le debería dar al paciente que tuviera una insuficiencia hepática o renal severa o aquel que tuviera una enfermedad psiquiátrica en actividad, llámese psicosis o tenga un familiar directo, o sea, un paciente vulnerable. La próxima. Y como cualquier otra medicación, yo tengo que contemplar la comorbilidad, porque generalmente el paciente que requiere este tipo de medicación ha sido refractario a otras medicaciones. Y no significa que yo se la tenga que sacar, significa que voy a tener que interactuar con esas medicaciones. O sea que si yo le voy a poner cannabis medicinal a un paciente añoso, sé que la polimedicación me pone en mayor riesgo de contraindicaciones o de interacciones negativas. O sea que la comorbilidad es algo que yo tengo que analizar. Pero fíjense que yo no estoy evaluando acá la toxicidad de la sustancia. Estoy evaluando siempre al paciente. El eje de mi debate sigue siendo el paciente. Yo no creo en las plantas mágicas ni en las panaceas. Creo en el vínculo más mágico entre un paciente, el médico y una sustancia. Ese es el que hay que resguardar, ese es el que hay que cuidar. La próxima. Y como resumen, por supuesto que tiene efectos adversos. Si uno tiene que hablar de los efectos adversos, discúlpenme. Yo tuve hace poco, feliz hace unos años, que dije el cannabis es una sustancia de muy baja toxicidad y se sacó de contexto. Un profesor de la Facultad de Medicina dice que el cannabis es una sustancia de baja toxicidad. Malintencionada porque intentaban comunicar otra instancia. Yo hablé de que en el ámbito de los cuidados paliativos nosotros usamos drogas con muchísimos efectos adversos y balanceamos riesgo-beneficio. Y las mamás que tienen niños epilépticos saben que cuando leen las contraindicaciones de los antiepilépticos se asustan. Y si uno tiene que leer las contraindicaciones de la morfina, por supuesto que se preocupa. En ese riesgo-beneficio, uno apuesta a la sustancia y la usa. Con el cannabis lo mismo, y parece ser una sustancia de baja toxicidad porque los efectos adversos son bajos y de corta duración. O sea, hablar de sequedad de la boca, de incoordinación motora, de sedación, de náuseas, de vómitos, no dejan de ser efectos adversos de poca toxicidad. En ese contexto es que uno dice que es una molécula que tiene una ventaja que es la baja toxicidad. La próxima. Y como resumen de lo que aprendí en Canadá con respecto al profesor Marguer, el ejercicio era cuáles son los cuidados o cómo orientamos al paciente cuando nos pregunta lo que les pasa a ustedes. Ustedes van en búsqueda de un médico a quien preguntarle sobre cannabis medicinal. Y Marguer planteaba un ejercicio muy interesante. Decía, Marcelo, preguntémonos, ¿desde qué lugar contestamos los médicos? Indudablemente, Marcelo nació en un pueblo de 8.000 habitantes, o sea que contesta el ser humano de General Madrid. Entonces, si alguien me preguntaba en 2013 qué opinaba del cannabis medicinal, yo rápidamente decía, no me jodas, o sea, más quilombo, no. Porque era mi primera reacción. El primer prejuicioso fue Marcelo Morante. Ahora, a la medida que uno empieza a educarse, a entrenarse en el tema, uno puede entonces orientar mejor al paciente. O sea que los médicos rápidamente tendríamos que reconocer desde qué lugar está hablando el chico del pueblo o está hablando el médico
me parece es muy interesante. Lo segundo, analizar lo que hablábamos recién. ¿Tiene alguna contraindicación el paciente para el uso? Porque rápidamente la debo visibilizar. Lo tercero es, ¿agoté todas las instancias tradicionales de tratamiento? No, porque en la evidencia del mundo no aparece el cannabis medicinal como primera opción. Aparece como una opción en epilepsia refractaria. Para uno hablar de epilepsia refractaria significa que utilizó las familias tradicionales. Aparece como opción en el dolor refractario. Significa que yo usé analgésicos tradicionales. O sea que no es una primera opción. ¿Vamos entendiendo ahí? O sea que me parece que eso es clave. Y lo cuarto, analizar cuál será la fuente segura de la sustancia. Porque yo tengo que indicar, dosificar y evaluar interacciones como con cualquier otra medicación. Entonces, lo que yo debo hacer cuando alguien me pregunta orientación médica con respecto al cannabis medicinal, debo contestar desde ahí, debo contestar como con la objetividad de un médico, no como el pro-cannabis o el anti-cannabis, porque ahí viene donde perjudico una posibilidad terapéutica. ¿La próxima? ¿La próxima? ¿La otra? Bueno, en Canadá que tenía cuando yo llegué, la próxima digo, o sea que ya estaban utilizando cannabis medicinal y lo estaban usando de diversas formas. Estaban los comprimidos, como cualquier otro comprimido, o sea, eran los naguinol que se usaban los pacientes que tenían SIDA, se estimaba una dosificación, y fíjense algo que es importante, es cuánto valía la cápsula o la dosis de cannabis medicinal. Imaginémonos que vale 4 o 5 dólares para lo que se dio un tratamiento aquí en Argentina. La forma más innovadora para mi análisis fue la que estaba por debajo, que era la que necesitaba la regulación, que era la hierba de cannabis. O sea que si yo hacía una receta, el paciente llamaba por teléfono y Biolocal le mandaba el frasco de la hierba para que el paciente use en su domicilio. Eso es vaporizar la sustancia. ¿Qué significa vaporizar la sustancia? Yo tengo la hierba, cargo el vaporizador, lo pongo a la temperatura donde se genera la actividad de los componentes y yo voy a inhalar ese componente que es el que va a tener el poder analgésico. Eso es vaporizar. Cuando llegué aquí en Argentina, por supuesto que gran parte de los profesores me dijeron: es imposible que un argentino se adapte a vaporizar una sustancia. Es imposible si yo no tengo dolor. Si tuviera dolor o tengo una convulsión, seguramente rápidamente entendería esto. La próxima. La próxima. Ese era el vaporizador de aquel momento, era el Volcano, era un súper aparato muy grande que usábamos nosotros en la fundación. Hoy hay formas mucho más portátiles, ¿no?, que permiten, con el tamaño de un celular, cargar el cannabis, la hierba fina en la base y rápidamente utilizarlo. La próxima. Esas eran distintas proporciones. Cuando uno habla de forma medicinal, fíjense esta alternativa, o cómo la lógica que usaban los canadienses para atender a sus médicos. Ellos les daban 5 opciones, entonces el médico, de acuerdo a la proporción de constituyentes de THC y CBD, elegía qué forma sería la más adecuada para el paciente. Si él lo que quería era que predominara la analgesia, usaba cepas más ricas en THC. Y si que lo que quería era la relajación, usaba cepas más ricas en CBD. O sea que eso no deja de ser un enfoque medicinal. O sea, tratar de encontrar la mejor flor o la mejor cepa para el paciente que yo tengo delante. La próxima. Y cuando uno, lo primero que nos hace cuando llegamos a Argentina, y era una de las grandes críticas, la evidencia científica. Y fíjense que si analizamos lo que pasó, esta situación que pasó aquí en este lugar, ¿no?, el enojo primero con los médicos, porque aquí hay una situación inversa. Los que están interesados en esta sustancia, podemos contar cuántos médicos hay en la sala, poquitos. O sea que el interés con respecto a esta molécula recorre un camino inverso, y eso no solamente pasa aquí, pasa en el mundo. O sea que la evidencia recorrió el camino de que los usuarios de cannabis que generaron situaciones o experiencias que les transmitieron a sus médicos. Este recorrido inverso es quizás lo que explica que no nos pongamos aún de acuerdo. La sociedad científica está esperando que las mamás le exijan el cannabis medicinal. El camino inverso. Que quizás deba ser el camino de cualquier medicación. ¿O no? Porque el poder sobre mi dolor lo tengo yo.
y la mamá sobre el niño que convulsiva. O sea que eso es parte también de una educación donde hemos empoderado al médico, cuando el empoderado y el que tiene el derecho natural es el paciente. Entonces la evidencia hoy recorre un camino diferente. Las mamás se están organizando y buscan a la doctora Silvia Cochen y a mí para que la Facultad de Medicina de La Plata dé un gesto de calidad y logre diseñar un ensayo clínico, ¿no? Debió haber sido inverso, sin embargo, ese es el camino lógico por el cual seguramente ANMAT va a aprobar este ensayo clínico. Porque la presión las hacen las mamás. La próxima. Pero bueno, uno revisó igualmente la evidencia que ve en el mundo, entonces encontró que hay evidencia suficiente, por ejemplo, para el tratamiento del dolor. Entonces la pregunta es, ¿por qué dicen que no hay evidencia suficiente? Uno podría decir, no hay evidencia suficiente con la calidad metodológica que yo quiero tener. Pero esa calidad metodológica también tiene un contexto. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, si yo estoy hablando de esclerosis lateral amiotrófica y entro en una línea 3 de tratamiento, a esa droga que está en ese nivel, yo le exijo muy poca evidencia y le tolero muchísimos efectos adversos y vale 50.000 pesos. Y yo como médico soy espectador de eso. O sea que decir que esto no tiene evidencia científica no es terminar o decir toda la verdad. No hay evidencia con ensayos clínicos poblacionales, fase 3. ¿Y cómo va a haber ensayos poblacionales si lo que predomina en el mundo es el provisionismo sobre la marihuana? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Lo que yo no voy a poder aportarles. Pero sí le puedo aportar que la evidencia es suficiente y que con mi juicio clínico un paciente podría tranquilamente ser medicado con cannabis medicinal. Entonces, la trampa es, y rápidamente me dirán ustedes, ¿qué es lo que sí falta? La ley, el Estado. O sea que el Estado nos hace creer que lo que falta es la evidencia. Lo que falta son los huevos para modificar la regulación. Contemplaba la situación de Canadá versus Argentina. Nosotros venimos abajo del caballo, venimos más lentos. Pero uno se enoja y yo comencé todo el trabajo con algunas madres en el 2014, cuando la ANMAT decía que era imposible, que no había regulación, que no se podía hablar de aceite de cannabis, que Argentina no estaba preparada, que la sociedad científica, y sin embargo, algunas madres nos acompañaron a la Comisión de Salud del último congreso y rápidamente Chiale, que es el director de la ANMAT, dijo la regulación debió haber estado para ayer. Entonces, ¿qué significa esto? Que si uno logra una regulación para un X aceite, el cannabis medicinal puede ser dado en aceite, en vaporizador, en crema o en comprimido. Significa que si yo le reconozco un poder terapéutico a una forma, debería contemplar esta herramienta en diversas formas, porque si no sería como pensar que todos los niños epilépticos son iguales. ¿Se entiende? O sea que si existe un Charlotte seguramente va a haber una cepa más estabilizada, otro tipo de relación, otro tipo de genética, que seguramente también va a funcionar. O sea que uno lo veo como un dato negativo, que solamente contemplar el uso compasivo de ese aceite. Por supuesto que la primera fue una emoción, porque cuando vi la cara de Laura y Fernando, que su niña iba a poder recibir el aceite, con eso me alcanzaba. Pero posteriormente me imaginé que había otros niños que estaban en una situación diferente y que seguramente ese aceite no le iba a resolver el problema. Pero bueno, Chiale ya había dado un gesto y cuando fuimos a hablar con Chiale me reconoció que cada vez que él daba un trámite a un padre, el padre lloraba. Y le digo, ¿usted entiende, doctor, lo que significa eso? ¿Cómo la pasa esta gente día a día? Es que están detrás de un escritorio. Si tuvieran más tiempo en un consultorio se darían cuenta que estamos demorando lo que no tiene sentido demorar. Ponerle rasgos políticos o pelearnos entre nosotros no tiene sentido porque estamos demorando algo mucho más claro. Esto se llama medicina de mamá. La generaba la mamá y la saben hacer la mamá. Y van a lograr la medicina de mamá.
Y lo que sí debe hacer nuestra facultad, o yo como profesor, es seguir dando esto. O sea, recorrer el camino serio, el debate lindo, sin pelearnos, el debate donde nos tenemos que escuchar, donde alguien no nos puede subestimar como para decirnos que no estamos preparados. Nuestra facultad empezó a trabajar en las básicas, fisiología, farmacología, toxicología, neurología, para dar un salto de calidad. Pero que nos exijan los ensayos clínicos no significa que nos puedan demorar la regulación, porque creo que ahí está la trampa. La evidencia científica está en el mundo, no es necesaria la evidencia generada en Argentina. En Argentina es necesario la regulación para que los médicos tengan la posibilidad de recetarlo. Los médicos, cuando yo hoy los increpo, me dicen: Marcelo, me están hablando de una sustancia ilegal, ¿por qué no hablas con los políticos? Los políticos plantean que las leyes llevan otros tiempos. Mañana esta energía que tenemos para pelearnos, mañana esta energía la tenemos que poner para que un fulano nos diga: no, son tiempos legislativos, vení a mi casa, gaucho, vení a mi casa.